la devolución del arca de Dios. La presencia del arca de Dios dentro del pueblo y de las naciones filisteas les trajo, como hemos visto en los pasados estudios y conferencias, fuertes juicios de Dios, al grado que comenzaron a recibir plagas, tumores y enfermedades en todas las poblaciones, donde de una forma supersticiosa creyeron que la presencia de esa cajita podía traerles suerte, como ya vimos la conferencia pasada también, y hablamos bastante acerca de los talismanes, las patas de conejo, escapularios, agua bendita, vasos de agua arriba del radio y pulseras de la energía, irse a Teotihuacán a cargarse de energía, cartas tarot, café turco y toda esta gama y todo este espectro de supersticiones, talismanes que pertenecen al mundo de la hechicería y de la brujería y que no hacen más que acarrear el juicio de Dios. Dios ya les había demostrado a los filisteos su superioridad cuando pusieron el arca junto a su dios Dagón. Y entonces los filisteos creyeron que como ellos les habían ganado a los judíos la guerra, el arca de Dios debería estar a los pies de su dios Dagón. Pero sin embargo, al otro día encontramos que el dios Dagón había perdido la cabeza y las manos y estaba hecho pedazos a los pies del arca de Dios, demostrando Dios que él era superior al dios Dagón y a todos los dioses que los seres humanos se han inventado. Ahora en este capítulo los filisteos ya se encuentran desesperados. Ya saben que el arca no puede seguir en el santuario y en el altar de su dios Dagón, y entonces deciden devolverles el arca a los judíos, porque lo único que les ha traído a sus vidas ha sido muerte y destrucción. Ya cansados los filisteos, desesperados, agobiados por deshacerse del arca que solamente les había traído, repito, muchos problemas, ahora buscan la manera de quitarse todas esas plagas y tumores que les cayeron deshaciéndose del arca, porque miles de ellos habían muerto a causa de sus creencias paganas y de su idolatría. Deciden pues devolver el arca después de que tuvieron ella custodiándola durante 7 meses. 7 meses de plagas, 7 meses de tumores, 7 meses de enfermedades por guardar la presencia de Dios, entre paréntesis, que no estaba ahí Dios como un objeto de superstición. Pero al regresar el arca, ellos pensaron que no la podían regresar nada más así, sino que la tenían que regresar de una forma apropiada, porque tal vez si no lo hacían, iban a experimentar peores juicios de Dios. Dice el versículo 1 y 2 de 1 Samuel capítulo 6, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, ahí la palabra divinos es basam con B grande, en el hebreo basam, que significa hechiceros o brujos, llamando a los sacerdotes y a los brujos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Háganos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Nos damos cuenta que estaban consultando al mismo Satanás. Y veamos pues el consejo que Satanás les da a estos hombres para que ellos devuelvan de acuerdo a ellos, de manera apropiada, el arca y ya evitarse futuros juicios de Dios. Entonces ellos dijeron, versículo 3, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Esta palabra asham, que se tradujo aquí expiación, es lo que significa la ofrenda por la culpa. O sea, el diablo le estaba diciendo, ustedes tienen que pagar por la culpa. O sea, les ha venido porque ustedes han sido culpables y no pueden devolver el arca de esta manera. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel tenía una ofrenda por la culpa, que la podemos ver claramente en el capítulo 6 del libro de Levítico. Vamos a leerla rápidamente en el versículo 17. Levítico 6, 17, porque el diablo pues todo absolutamente lo imita. Dice Levítico 6, 17,
no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, esa es una ofrenda, y la otra, el sacrificio por la culpa. O sea que cuando los judíos tenían culpa, cuando su conciencia los atormentaba de que algo estaba mal, tenían que traer un sacrificio especial que era por la culpa. Y esto es lo que habla también Primera de Juan capítulo 1 en el Nuevo Testamento, que si hemos pecado, y nos está hablando a los cristianos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad a través de la sangre de Jesucristo. O sea que la misma sangre que Cristo derramó en el Calvario la podemos aplicar a nuestra vida diariamente, porque el mismo poder que tiene la sangre de habernos perdonado todos los pecados, tiene el poder de seguirnos lavando, pero lo que tenemos que hacer es confesarlo. Muy bien, entonces el propósito para que devolvieran el arca con una ofrenda de la expiación por la culpa tenía un propósito definido: tratar de apaciguar los juicios de Dios. Es como los indígenas o como los paganos que le traen al dios Sol o a su ídolo: te ofrezco hasta un niño. Hemos visto a través de la historia sacrificios de niños, donde se los ofrecemos al Dios al son de los tambores para aplacar su ira y para que nos haga el favor, o para ponernos en favor con los dioses paganos. Esto lo encontramos ya en las páginas más antiguas de la Biblia. Entonces querían apaciguar al Dios de Israel enviando esta ofrenda, y si las plagas no cesaban, entonces ellos sabrían que había sido realmente el Dios de Israel quien las había enviado. Versículo 4 y 5, entonces ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, recordamos que los que están respondiendo son los brujos: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. Hágame el favor, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras o ídolos de tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Sí, cómo no. Quizá aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Y actualmente pues nos reímos, ¿verdad?, cuando vemos estas cuestiones que las seguimos viendo en nuestro siglo XXI. Aquí en nuestro México podemos darnos cuenta una vez al año cómo hacen peregrinaciones muchas personas y agarran chicotes y se comienzan a golpear y a golpear la espalda, a colgarse nopales en los lados, a cargar cruces. Otros hasta permiten ser crucificados, y todo detrás, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el propósito? Tratar de que el Dios que no se conoce, pero que de alguna forma sus conciencias les dan testimonio de que existe, me vea toda la sangre que estoy golpeándome, mis rodillas sangrando, ya caminé 5 kilómetros de rodillas, y ese Dios vea que realmente mi sacrificio es digno para que yo pueda tener favor hacia ese Dios que adoro sin conocerle. Esto está impregnado en la naturaleza humana, y no solamente nosotros, los Aucas de Ecuador, en el Brasil los jíbaros, de todas las tribus allá en Estados Unidos, los Cheyennes, los Sioux, los Navajos, en Europa, los vikingos, y todas las civilizaciones tenemos nosotros el mismo testimonio, que le ofrecen y buscan de alguna forma darle algo a los dioses, satisfacer la ira de los dioses para apaciguar su enojo en contra de nosotros los seres humanos. Ahora, al hacer esto y al tratar de enviarle tumores a Dios, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, ellos de una forma, ¿verdad?, otra vez ignorante, estaban acercándose a Dios de una forma equivocada. Y esta es la cuestión, que todos los seres humanos, al no conocer la forma de acercarse a Dios, se acercan de una forma equivocada a Dios. Entonces hemos inventado nosotros que si hay un Dios, le va a gustar que yo ayune 8 días,
que me vaya de rodillas de aquí a la villa durante 8 días sangrándome las rodillas, que me golpee la espalda con opales, que me acueste y le diga: Jesucito, si tú salvas a mi hijito, te ofrezco darte mi casa, o te ofrezco que voy a donar mi hígado. Y siempre estamos tratando de tratar con un Dios que no se conoce, y que si se conoce se acerca a uno de manera equivocada. ¿Cuál es la manera como la Biblia estableció desde Génesis 3:21 que nos deberíamos acercar a Dios? O sea, ese Dios que la gente comúnmente adora sin conocerlo, y que se ha revelado en las páginas de la Biblia y en la persona de su Hijo Jesucristo. Él, ese Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Padre de Jesucristo nuestro Señor, Él es el que ha establecido los términos, la forma como tú y yo debemos acercarnos a Él. Dios no le ha dejado a los seres humanos la opción para que nosotros decidamos cómo acercarnos a Él. Porque imaginémonos, ¿no? Cada quien, pues yo creo que me voy a acercar con estas flores, yo le traigo a mi muertito una taza de pozole, o le traigo a Dios esta sangre, o le ofrezco a mi hijo. Dios no nos ha dejado esa opción. El Dios que hizo los cielos y la tierra nos ha establecido que sin derramamiento de sangre no se puede uno acercar a Él. ¿Por qué en Génesis 3:21, cuando Adán y Eva pecaron, Dios mata un animal? Es la primera vez en la Biblia, Génesis 3:21, que Dios sacrifica un animal inocente, una víctima, para con la piel de ese animal cubrir la desnudez de Adán y Eva. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos quisieron, ¿qué cosa? Cubrir su desnudez de acuerdo ahora al concepto entre el bien y el mal que comenzaron ellos a desarrollar. Habían comido del árbol del bien y del mal, que significa que ellos ahora iban a decidir qué era bueno y qué era malo según sus conciencias corrompidas. Entonces así el hombre ha tratado de cubrirse a través de la historia por medio de las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? Son hojas de higuera, son formas externas, paganas, idólatras, de cubrir nuestra desnudez delante de Dios. Algo nos da testimonio en la conciencia que somos culpables, que realmente hemos pecado contra Dios, que hay un Dios que va a demandar de nosotros obediencia, y que después de la muerte hay un juicio para todos los seres humanos. Lo crean o no lo crean, Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, al taparse Adán y Eva con higueras, Dios mata un animal y les dice: ustedes no se van a vestir, yo soy el que los voy a vestir. Entonces es Dios el que nos ofrece vestirnos. ¿Con qué? Con la justicia de su Hijo Jesucristo. Nos ha vestido con vestiduras, dice la Biblia en Isaías, de salvación. Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su vida, porque la vida está en la sangre. Al derramar su sangre, su vida fue fluida, fue derramada en pago por nosotros. Y ahora Dios dice: ustedes no tienen que taparse, ustedes no tienen que cubrirse, yo soy el que tomo la iniciativa. Yo he venido a buscarlos, a ustedes que estaban perdidos. Ustedes, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que entienda a Dios, no hay justo ni a un uno. Romanos 3 del 10 al 14. Es Dios, de acuerdo a la Biblia, el que toma la iniciativa, y le amamos porque Él nos amó primero. Desde el huerto del Edén, pecan la primer pareja humana, se alejan de Dios, y Dios inicia la búsqueda de Adán. Cuando dice en el huerto del Edén: Adán, ¿dónde estás tú? Claro que Dios sabía dónde estaba Adán, pero con esta pregunta Dios nos ubica y nos dice: quiero que sepan, en primer lugar, que están perdidos. Y es lo que Adán debió haberle contestado: estoy perdido. Y le contestó: estoy escondido porque tuve temor. Y desde entonces el ser humano vive escondido de Dios y se esconde debajo de ¿dónde? De las religiones. Bueno, yo soy católico, yo soy protestante,
y yo soy bautista, y yo soy mormón, y yo soy testigo de Jehová, y yo pertenezco a la iglesia de los santos de los últimos días, y yo pertenezco a la iglesia unitarista y a la ciencia cristiana, y hay miles y miles de religiones en el mundo, y todas son solamente hojas de higuera. El cristianismo no nos ofrece una religión, el cristianismo nos ofrece el único sistema de pensamiento donde Dios toma la iniciativa y donde Dios es el que nos da la pauta de cómo acercarnos a Él. Así que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Te guste o no te guste, es Dios el que ha delineado y demarcado la forma de acercarnos a Él. Si el ser humano como Caín, pues yo no creo en eso y me quiero acercar a través del Dalai Lama, yo me quiero acercar a través de Buda, yo me quiero acercar de la Dianética, a través de los gurús, a través de los lamas, a través de mi religión, son ladrones y salteadores que están buscando meterse al reino de Dios por la puerta equivocada. Jesús dijo: yo soy la puerta. Regresamos a 1 Samuel y encontramos pues que estos hombres brujos aconsejan que se hagan 5 imágenes de oro de tumores, 5 más de ratones o de ratas, o sea, 10 ídolos o 10 imágenes, que era el número de los príncipes filisteos en esos tiempos. Estas imágenes de oro, estos 5 tumores de oro y los 5 ratones de oro iban a ser puestos en el arca, iban a hacer una carroza, iban a poner el arca e iban a poner los 5 ratones de oro y los 5 tumores de oro para que la jalaran, vamos a ver, 2 vacas y se la llevaran hasta la tierra de los judíos. Pero el arca tenía que ir acompañada de 5 tumores de oro y de 5 ratas. Esto es algo interesante porque recordamos que la palabra Dagón, el nombre del dios de los filisteos, ¿qué significaba? Grano, ¿verdad? Dagón era el dios del grano, y entonces los filisteos tenían temor de que si no le mandaban 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, entonces Dios no les iba a perdonar, no les iba a perdonar la comida. El dios Dagón era el dios que les proveía y les metía la comida. Y los ratones y las ratas tienen fama de entrar y acabar con la comida. Pero al mandar 5 ratones, pero eso sí de oro, era una garantía de que ya el Dios de los israelitas no iba a acabar su comida, porque eran 5 ratones de oro que el Dios de los israelitas iba a tomar y los iba a poner en su cuarto. Ahí junto a su buró, el Dios de Israel iba a poner estos tumores, y al ver que eran de oro, ya no más enfermedades, y al ver ratas de oro, ya no más pérdida de comida. Todo esto estaba involucrado en la superstición de los filisteos. Pero entonces los líderes cuestionaron, dice el versículo 6, y le dijeron a los gobernantes filisteos: ¿por qué han endurecido su corazón? Ya vimos el consejo de los hechiceros, ahora vienen los líderes a los gobernantes. ¿Por qué se endurecen? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Aquí en este momento comienzan a cuestionarlos, porque deberían de recordar que cuando los egipcios se endurecieron en contra de dejar salir a Israel de Egipto, Dios había mandado 10 plagas. Entonces los líderes les dicen: los hechiceros están mal, les vamos a poner otra prueba. Versículos del 7 al 9. Y veamos el final consejo que deciden tomar para devolver el arca de Dios. Este es el consejo. Versículo 7. Hagan pues ahora un carro nuevo, y tomen 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncí las vacas al carro, y hagan volver los becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro o la carreta, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y las dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no,
sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Vean ustedes esta prueba, y este es el centro de nuestra conferencia. Tomen 2 vacas que nunca hayan sido puestas bajo yugo y además que tengan becerritos chiquitos. Y ustedes saben que es contra la naturaleza de las vacas separarlas de sus becerritos, porque comienzan a mugir y a mugir y a mugir y a bramar. Entonces la prueba era esta: agarren las vacas, pónganlas en la carroza, pongan en el arca los tumores, los ratones y joyas también, y comiencen a soltar a las vacas sin que nadie las guíe. Y si las vacas no se regresan, porque cuando las vacas se dan cuenta que van caminando por un camino y sus becerritos están allá mugiendo, las vacas se van a regresar. Pero si las vacas no se regresan y siguen su camino, entonces vamos a saber que realmente detrás de esto existe el Dios verdadero. Esto es maravilloso, y es una forma maravillosa en la que Dios comienza a demostrarnos, no solamente a ellos que no entendían nada, sino que nosotros debemos de comprender el poder tan grande que tiene Dios para hacer que una burra hable, para hacer que los animales vayan en contra de natura y hagan algo, para hacer que su Hijo Jesucristo caminara sobre el agua, para que Jonás se lo tragara una ballena o un pez grande y no muriera, y todas estas cosas, para que abriera el mar rojo, para que los ciegos, o cuando no tenemos un camino o una puerta, una luz para seguirnos, dice Dios: hijo mío, cuando estés ciego y cuando no sepas qué hacer con tu hijo, cuando no sepas hacer con tu negocio, cuando no sepas hacer en tu matrimonio y no encuentres una solución y estás ahí tronándote hasta las 3 de la mañana preocupado, ¿qué haré, qué haré, qué haré, qué haré? Eres un tonto, dice el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando carezcas de luz, confía en mí. Ese es el momento más importante, cuando no sabemos qué hacer y cómo resolver este problema, cuando debemos de recordar que no está en nosotros la solución. No está en nosotros la sabiduría para decir: esta es la respuesta, voy a hacer esto con mi hijo, voy a hacer esto en mi matrimonio, voy a convencer a mi esposo con esto. Nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión, confiemos en Dios y Él hará. Pero Dios quiere que te duermas tranquilo, que duermas con confianza, como un bebecito, confiando en que estás dependiendo totalmente de Él. Ay, es que mi hijo me dijo que se iba a quitar la vida si no hacíamos esto. ¿Sabes una cosa? Eso depende de ti, no, que no te chantajee ni tampoco te acompleje. Dios es el poderoso y no puedes tú quedar con esa culpa, porque tú no eres dependiente de eso, ni tampoco eres culpable de eso. Hay cosas que están fuera de nuestra capacidad humana para resolverlas, que tenemos que dejárselas a Dios. Y el temor que el enemigo quiera poner en nuestra vida es un síntoma de que no estamos confiando en Dios. Que dice Filipenses 4, 6 y 7: por nada estén afanosos, no dejen que ninguna ansiedad gobierne sus corazones, sino traigan todos sus problemas con oración, ruego y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué les dijo Cristo en Mateo 6 a los discípulos? ¿Por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Por qué esa preocupación de la noche? Ya te dice, pareces león enjaulado. ¿Qué haré mañana? Y aparte, con el cigarro ahí, y de vez en cuando un trago de tequila, un trago de whisky, como la gente, los filisteos y la gente que no tiene a Dios, que no confía en Dios, que confía en sus propias fuerzas. Nosotros somos un pueblo, un tesoro especial de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere que tú confíes en Él y que le entregues totalmente tus preocupaciones, tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Como dice 1 de Pedro 5, 7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces estos paganos, ¿verdad?, hacen esta prueba. Mientras las vacas caminaban, los líderes las iban a comenzar a ver desde la distancia. Si las vacas dejaban a sus becerritos y no regresaban al arca, sabrían entonces que las plagas habían sido juicios del Dios de Israel y no solo una coincidencia o algo que pasó por accidente. Y esta prueba fue llevada exactamente como la planearon. Y lo que sucedió después fue un evidente
demostración del poder de Dios para controlar todos los eventos de la vida, de la piedad, de la naturaleza, del universo, porque Él está sentado en su trono. Versículos del 10 al 12. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. O sea, les quitaron a los becerritos. Recuerden que eran 2 vacas que estaban criando. Luego pusieron el arca de Jehová, versículo 11, sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando. Mis becerritos, mis becerritos. Y ahí iban las vacas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que bramaban, era antinatural. Si pudieran, les preguntamos, ¿por qué lloras? Pues regrésate con tus bebés. Pero ahí iban las vacas, bramando, o sea, sufriendo por sus becerritos. ¿Qué les impedía regresar por sus becerritos? Nadie las estaba jalando. Y ellas pudieron haberse regresado porque era lo natural de las vacas, que regresaran con sus becerritos, porque sabían las vacas que mientras más lejos irían, más lejos abandonados quedarían sus pequeños becerritos. Sin embargo, las vacas no regresaron. Dice el versículo 12, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Vemos pues, ¿verdad?, que las vacas se siguieron derechito por el camino Bet-Semes, y este comportamiento de las vacas, insisto, era contrario a la naturaleza de las vacas. Iban mugiendo por sus becerritos que se habían quedado solitos sin ellas en el pueblo. Gritaban los becerritos, quiéreme. Estas vacas, mugiendo en desesperación por sus crías sin regresar, demostraban que detrás de ellas se encontraba su Creador. En el Salmo 103, versículo 19, la Biblia dice, Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué significa? Sobre las vacas, los gatos, los alacranes, los moscos, los microbios, las aves, los peces, las ballenas, los tiburones. Su reino domina, o sea, Él controla todo, absolutamente, las astros, las estrellas, el movimiento de los planetas, todo depende de su Creador. No hay nada que podamos decir es por accidente, o esto sucedió porque fue una coincidencia. Detrás de todos los eventos históricos, Él pone a los reyes, Él quita a los gobernantes, Él deja que esto suceda, Él no permite que esto no suceda. Detrás de todo lo que existe está Dios. Y muchos eventos que suceden, los seres humanos no los entienden. ¿Y por qué permite Dios el tsunami? Que se murieran 200,000 personas. Ese no es mi Dios. Si mi Dios fuera mi Dios, Él sería un Dios de amor, peace and love, y no permitiría que nadie se muriera. Bueno, gracias a Dios que no eres Dios y que todavía tienes cerebro de renacuajo comparado con Dios. Entonces, si tú quieres con tu cerebro de ostión que tenemos todos, ¿verdad?, y de ratón, comparado con la dimensión increíble, inimaginaria de la mente de Dios, ¿cómo podemos creer o asumir nosotros que podemos nosotros creer que si fuéramos Dios haríamos las cosas mejores que Él? Pero esta es la soberbia intelectual que gobierna al ser humano. Y todavía el ser humano levanta el puño contra Dios. Y yo, si fuera esto, no haría esto. Y yo hubiera hecho esto. Y quítate de aquí, Dios. Bájate de tu trono. Déjame sentar y gobernar yo el universo. No puedes gobernar ni a tu señora. No te puedes gobernar a ti mismo. No tienes control de tus propias pasiones y quieres ser rey de los demás, cuando no eres rey de tu propia vida.
No tienes una identidad, no está claro en ti ni siquiera quién eres. ¿Por qué naciste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y quieres tener control sobre los eventos del universo? Dice en Isaías 41, ¿quién aconsejó a Dios? ¿O quién le puede decir a las criaturas, ¿por qué hiciste esto? ¿Quién le puede decir a Dios qué camino tomar? ¿Quién puede decirle a Dios que alguien es mucho más sabio que él y que lo que está haciendo equivocadamente? Dice en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Te gustó? Todo lo que quiso y lo que quiere Dios lo hace. Y la soberanía de Dios, que es una de las ramas de la teología que se clasifica dentro de lo que se conoce la soberanía, significa que cuando Dios hace algo, lo hace con sabiduría, lo hace con justicia y lo hace detrás de su santidad. Entonces, eso de que ¿puede Dios levantar una piedra más pesada que él? Y todas estas marihuanadas y preguntas que la gente hace, y si fuera Dios es esto, ¿pudiera hacer una piedra más pesada con él? Y si Dios Dios es todopoderoso, como me dijo un estudiante una vez en la universidad, le dije, claro. Entonces, ¿por qué si tiene todo el poder no mata al diablo? Si no mata al diablo, me contesta el silogismo es el siguiente: Dios todopoder sí es correcto. Si no mata al diablo, no es todopoderoso. Y si no es todopoderoso es porque no es misericordioso, porque si fuera misericordioso no permitiría que el mal existiera y que el diablo siguiera existiendo. Esto es lo que se llama la línea elemental de un silogismo equivocado filosóficamente. ¿Cuál es la respuesta? El poder de Dios no significa que Él haga todo lo que quiere. El poder de Dios significa que Él hace lo que su justicia le impele a hacer, detrás de su santidad. Porque no ha acabado con el diablo, Él tiene propósitos mucho más profundos que los tuyos para enseñarnos que si no ha acabado con el diablo no es por falta de poder, sino porque los propósitos son infinitamente más sabios, y demostrará cuando acabe con el diablo, porque aunque no lo ha acabado, lo va a acabar después, que en el tiempo de Él es más perfecto que el tuyo y el mío. Y cuando nosotros entramos a comenzar a pensar como piensa Dios en la Biblia y nos muestra que lo que Él hace, lo hace y lo va a hacer, y no en el tiempo de nosotros, caemos nosotros de rodillas y le decimos, como dijo Job, enmudecí y no quiero abrir mi boca porque tú lo hiciste. Dios ha hecho lo que Él quiere. Y en Daniel también, para que leamos otro versículo, capítulo 4, Daniel 4, versículo 35, dice Daniel que conocía a Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué es nada? No oigo. ¿Qué es lo que eres? Entonces, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay. Ni habrá ni ha existido nadie. Todo lo que existe, imagínate, nosotros somos la creación de Dios, y la capacidad que yo tengo de pensar y de ponérmele al brinco a Dios es la capacidad que Él me ha dado para que yo piense. Entonces, si mi capacidad pensante no proviene de mí mismo, ni de mi inteligencia, ni de mi sabiduría, sino que es algo que Dios me está dando, estoy tratando de pelear con aquel que me da la capacidad de pensar. Es como si un robot creado por un ser humano pensara algún día el robot que va a superar al ser humano. Es lo mismo, nada más que nosotros no somos robots. Esa es la única diferencia. Regresamos en penúltimo lugar a 1 Samuel 6. Y en los versículos del 13 al 21, Dios les demuestra a estos paganos cómo acercarse a Él. Recordamos que los filisteos siguieron desde lejos el arca. A ver, ¿dónde van las vacas? ¿Dónde van las vacas? Esperando que las vacas se regresaran. Y las siguieron, y las siguieron, y las siguieron desde lejos, porque les tenían miedo a los judíos. Y las vacas llegaron hasta el lugar llamado de Bet-Semes. Y ahora vemos lo que sucede con el arca a través del evento
que sucede con los israelitas en Bet-Semes. Dios enseña, repito desde el principio, cómo acercarnos a Él. Los israelitas, dice el versículo 13, los de Bet-Semes, ¿qué estaban haciendo cuando llegó el arca? Estaban segando el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de los de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. No es una coincidencia esta gran piedra, lo vamos a ver ahorita. Entonces ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sacrilegio! ¡Qué profanación! Que los mismos judíos, el mismo pueblo, cuando regresaba a ellos el arca, símbolo de la presencia de Jehová, no sabían tampoco ellos cómo acercarse a Dios. Dios les prohibió en Levítico capítulo 1 a los judíos que sacrificaran vacas. Los que deberían de morir eran machos, varones, machos toros o machos chivos o machos carneros. Pero Dios no quiso que ellos sacrificaran a las vacas. Dice Levítico capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y aquí estaban los judíos matando a las vacas que traían el arca para sacrificarlas a Dios y profanando de esta manera la ley que Dios había establecido de los sacrificios. Ahora pues Bet-Semes era una ciudad levítica. ¿Qué significaba esto? Que era una ciudad donde vivían puros sacerdotes. Dios mío santo, Santa Catarina, Santa Cachucha, San José y el burrito que los trae. No era posible que los mismos sacerdotes levitas, porque era un pueblo de levitas, no supieran cómo acercarse ni cómo sacrificar. Esta ciudad, Bet-Semes, estaba poblada por sacerdotes del clan de Coat, los cuales tenían todavía más, como decimos vulgarmente, más regazón. Aparte de que eran los levitas, los coatitas, con los que estamos estudiando números los domingos, hemos visto que era la responsabilidad de ellos cuidar el arca. Era la responsabilidad de ellos saber cómo acercarse a Dios, qué ofrendas darle a Dios y además cuidar el arca. La carreta llega y se para donde estaba una gran roca. ¿Qué significa la roca en la Biblia? Jesucristo. Ahí se para el arca junto a la roca y ahí mismo los levitas, ahí mismo cortan madera y comienzan a sacrificar las vacas y ofrecen a Dios un sacrificio profano. Estaban totalmente, repito e insisto, violando la forma de acercarse a Dios. Colocan entonces el arca, colocan las joyas los sacerdotes levitas junto a la gran roca y observemos que al sacrificar las dos vacas en holocausto desobedecían la ley de las ofrendas de Dios. No se podía sacrificar ganado vacuno, vacas tenían que ser bueyes, tenían que ser toros, y esta conducta irrespetuosa, ignorante voluntariamente. Pues es que yo no sabía. No sabes porque no quieres estudiar la Biblia. Pues yo no sabía que no podía entrar a esta película. Pues yo no sabía que no podía entrar a esta fiesta. Yo no sabía que yo no podía comer esto. Yo no sabía que no podía ir a entrar a esta iglesia y a esta religión. No sabes y tienes 10 años en Cristo porque tienes una ignorancia voluntaria que es castigada 5 veces peor por Dios. Dice en 2 de Pedro que mucha gente ignora voluntariamente. O sea, no quieres prepararte, no quieres conocer el carácter de Dios, no quieres conocer los caminos de Dios, por eso muchas veces pecas, pero ya no es por ignorancia, es por una ignorancia voluntaria que es mucho peor. Esta conducta debía ser castigada por Dios, sin embargo, el sacrificio de un sustituto era correcto. O sea, aquí los judíos levitas de Bet-Semes estaban matando una vaca, ahí estaba bien,
Había sangre derramada para acercarse a Dios, que simbolizaba la sangre, el sacrificio de Cristo. Pero durante todas estas actividades, los líderes filisteos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hace la gente a nuestro alrededor? Nos espía para ver qué hacemos. Nos espía cuando entra aquí a la iglesia para ver cómo nos comportamos. Por eso dice 1 Corintios 14, en la asamblea, en la iglesia, no hablen lenguas todos, porque la gente viene a espiarnos y van a decir que salieron del manicure. Van a creer que estamos locos. Cuando estamos en la iglesia el domingo, no se tiran al suelo y comienzan a girar como reguiletes ahí en el suelo, ni comiencen a tumbar todas las cosas en un desorden, porque la gente que no está acostumbrada a esto y que nos viene a ver, necesitan ver que somos normales, que aquí hay paz, que se les ama, que se les recibe, que no somos locos. Si viene la gente normal y comienza un hermano, es la risa santa. Ellos no van a entender que es tu risa santa. Ve y métete al baño y ahí ríete como Santa Claus lo que quieras. Pero la gente del mundo no lo entiende y por eso se regulariza y se establece un orden para los dones y para las cosas de la iglesia. Y si alguien quiere hablar en lenguas, dice que sea 2 o por 3 y con turno y con intérprete. Y si no, no hables en lenguas. No comiences, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Si no estás en Irak. Son lenguas iraquíes. Los filisteos lo estaban observando, y una vez que vieron que el arca era regresada, que los sacerdotes de Bet-Semes la recibían, entonces ellos se regresan a Ecrón el mismo día. Dice el versículo 16, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes de las ciudades fortificadas, como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Vemos pues que estos 5 tumores y estas 5 ratas habían sido un símbolo o una representación de sus líderes, porque concluyeron que ahora los juicios iban a ser detenidos contra ellos. Ya devolvimos el arca con sus tumores, con sus ratones, ahora ya Dios se va a calmar y ya no nos va a hacer nada. Y así fue efectivamente, pero Dios detuvo los juicios solo temporalmente. Sin embargo, Dios no los detuvo por una tonta estrategia, sino por su misericordia soberana. Cuando alguna persona va a consultar a un brujo, o a que te lean el café, o le hablas a un brujo, fíjense, le hablas a un brujo para que te haga una limpia, o sea, imagínense Satanás dividiéndose a sí mismo. Por favor, ¿quién me hace la limpia? Pues el brujo te parte en un huevo, te pone en hierbas, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que Satanás va a sacar a Satanás? Y a Satanás no le cuesta nada, ningún trabajo decir, ¿verdad?, al pitirijas que traes ahí dentro. Salte 20 minutos, salte 1 hora y la persona como que ya está normal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que esto es temporal. Dios no está calmado, ni lo vas a calmar con eso. Dios se va a enojar más contra ti y va a tomar el pitirijas que salió dentro de ti y los demonios que traían a 7 peores, y mañana tu estado va a ser 1000 veces peor. Satanás ofrece un alivio y una sanidad, recuérdalo siempre, temporal. Es que ya traje mi hijo en silla de ruedas aquí a la iglesia cristiana y nadie lo ha sanado. Y lo he con los mormones y no lo han sanado. Ni siquiera lo sanaron en Pare de Sufrir. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un brujo. Y en la desesperación la gente no está buscando a Dios, está buscando un favor, está buscando un Dios. No me importa qué Dios sea, no me importa quién tiene el poder. Si es el diablo o es el Dios verdadero, lo que me importa es que sanen a mi hijo. Y la gente vende su alma al diablo por la sanidad de su hijo o de su hijo. Y puedes encontrar en la búsqueda a alguien que te lo sane, te lo garantizo. Y el diablo lo va a hacer
porque en ese momento regresa a cobrarte la factura. Y cuántos poderes hemos visto, ¿verdad? Y cuánta gente que no solamente Dios sana, también el diablo tiene poder para sanar. El regreso del arca fue un evento histórico. Dice el versículo 18 que la gran piedra sobre la cual pusieron el arca se encuentra todavía en campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. O sea que esa roca donde hicieron el sacrificio se convirtió en un monumento conmemorativo. Desgraciadamente, durante la fiesta de la adoración, vamos a celebrar, el arca regresó, encontramos que muchos israelitas violaron por segunda vez la santidad de Dios. Versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Esto ya no lo vieron los filisteos. Dios juzga a su casa dentro de nosotros, porque los trapos sucios se lavan en casa. Como Ananías y Zafira fueron juzgados en medio de la iglesia, para que el temor fuera dentro de los creyentes. Dios hizo morir a estos hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan pues y llévenla a ustedes. Muchos hombres miraron al arca cuando Dios les había prohibido mirar dentro del arca irrespetuosamente. Dios le dijo a Moisés: Moisés, quítate los zapatos cuando te acerques a mí. El líder más grande de Israel tenía que aprender en el desierto, antes de que Dios lo comisionara, que para acercarse a ese Dios tenemos que acercarnos. Los zapatos son el símbolo de la suciedad con la que hacemos contacto en el mundo diario. Si tú vienes hoy en la noche: Jesucito mío, mi dulce compañía, háblame Señor, y te moqueteaste a tu esposa en la mañana, le contestaste y fuiste rebelde a tu esposo en la mañana, a tu hijo hoy lo oyó groserías enfrente de ti, tienes un hermano que tiene 5 meses que no le pagas y estás tratando de transarlo y de hacerte el tonto, y llegas a la Biblia: Señor, háblame. Hermano, ore por mí, mire mi panzota que tengo hipertensión, hermano, ore por este tumor que tengo aquí, ore porque tengo artritis, hoy en la mañana me diagnosticaron cáncer, he descubierto que tengo SIDA, vengo a que me sanen. Es acercarnos irrespetuosamente a Dios, porque antes de que te acerques a Dios y abras la palabra, antes de que dirijas tus oraciones al cielo, Jesús dijo: ve primero y ponte en paz con tu hermano, y deja tu ofrenda a un lado, y cuando te pongas en paz con tu hermano y le pidas perdón a tu esposa y le pidas perdón al que transaste, entonces ven y tráeme tu ofrenda. Yo soy un Dios santo, y sin santidad no te puedes acercar a mi vida. Y cuando lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Porque hemos perdido el temor de Dios. Porque creemos que podemos pedirle a Dios a la hora que sea: ay, mi hijita se está muriendo, padre, te prometo un ayuno, y tienes miles de cosas que no has arreglado en tu vida pasada, y tantos pecados que no has arreglado en tu pasado. No has tirado las revistas pornográficas que tienes en tu casa, no has sacado las botellas de vodka que tienes en tu casa, no has dejado de coquetear con tu secretaria, y vienes: santo, santo, santo Señor omnipotente. Miras a Dios irrespetuosamente y te acercas al arca, a la presencia de Dios, creyendo que Él es igual a ti y que Él es igual a mí. Y Dios nos ha enseñado: límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová, porque sin santidad nadie podrá acercarse a mí. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos a conocer tu carácter en la Biblia, por enseñarnos una y otra vez cómo acercarnos a ti, que eres un Dios santo.
Y que en esa cruz, donde tu Hijo Jesucristo murió para pagar con su sangre por nuestros pecados, tú a tu Hijo no lo perdonaste. Tu ira no fue sobre nosotros. No nos castigaste a nosotros, castigaste a tu Hijo, sacrificaste a tu Hijo, no perdonaste a tu Hijo para mostrarnos que tú tienes que tratar con el pecado de una forma dramática y para siempre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por mostrarnos ese amor, que en lugar de que nosotros fuéramos castigados y que tu ira fuera sobre nosotros, cayó sobre tu Hijo para mostrarnos que tú no toleras el pecado y que si no había otra manera más que la muerte de tu Hijo para pagar el pecado, es para que tomemos seriedad de que el pecado es algo serio delante de ti, porque es el pecado lo que nos hace siempre sufrir. El pecado hace sufrir y la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna, paz, gozo, amor, seguridad, esperanza. Si tú te vuelves a Él en esta noche con todo tu corazón y le pides perdón por tu vida irreverente, por una ignorancia voluntaria que has mantenido, porque aún no sabes ni siquiera cómo acercarte a Él, porque nunca has conocido su santidad. Y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas nos juzga de acuerdo a nuestras obras, tengamos temor en nuestro corazón de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque Dios no pagó por nosotros oro ni plata. Dios pagó por nosotros con la sangre preciosa de Jesucristo su Hijo. Gracias, Señor, te damos por un perdón tan maravilloso y tan profundo que no merecíamos. Gracias por enseñarnos cómo acercarnos a ti y quién eres tú, para que no perdamos este respeto y este temor, y para que cuando nos acerquemos a ti recordemos que si confesamos antes de acercarnos a ti nuestros pecados, si confesamos y reconocemos nuestra culpa y en lo que te hemos ofendido, tú siempre seguirás siendo fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de todas nuestras maldades. En esta tarde tal vez haya personas también de los que nos ven por la televisión que aún no tienes esta paz. Tu conciencia te da testimonio que aún no tienes el perdón de Dios, que aún vives con esa conciencia, con esa culpa que te atormenta, porque aún no has creído que Dios es poderoso para perdonarnos todas nuestras maldades. Yo te pido en esta tarde que vengas a Cristo. Él está tocando a la puerta de tu vida, y si tú oyes este sonido de la voz de Jesús y le abres la puerta de tu corazón, la Biblia dice que Jesús va a entrar a tu vida y sanar tu corazón, sanar tu mente, sanar tu culpa y mostrarte que para eso murió en la cruz, para pagar por nuestros pecados que nunca nosotros hubiéramos podido pagar por ellos. Las personas que en esta tarde quieran venir a Cristo, y tú que nos oyes desde cualquier lugar del mundo donde nos estés oyendo, ven a Cristo en este momento. Dile en tu corazón estas palabras: Señor, mi Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que todas las cosas que haces nadie las puede cuestionar. A ti, Señor Dios, creador poderoso de mi vida y de todas las cosas que existen, vengo a ti a decirte: perdóname. Reconozco que he pecado contra ti, contra tu santidad, y creo en mi corazón que en la cruz enviaste a tu Hijo a morir y a pagar con su sangre por mis pecados. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y volviste a vivir para traer esperanza a mi corazón de volverte a ver. Y porque sé que estás vivo, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Lávame con tu sangre
y dame el poder de vivir para ti, de obedecer tus leyes y de tener comunión contigo y hablarle al mundo de tu amor para con nosotros hasta el último día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.